hubo mucho robo de vehículo de alta gama que curiosamente no se usó para los incendios. Entonces mucha gente asumimos que los usaron para escapar, ¿no? Porque no solo ocurrió lo del Mencho, también ocurrió el abatimiento del Tulipán, ¿no? En Colima. Sí. El texto es maravilloso, lo voy a poner ahora que salga el episodio en mis redes, lo voy a republicar para que la gente lo pueda leer. Y es un texto que aborda este domingo 22 de febrero, complejo, sorpresivo para todos, desde la mirada de una maestra. ¿Es correcto? Así es. Entonces, te suelto el balón para que nos cuentes un poco cómo es que construyes este texto y qué es lo que ve esta maestra con los ojos de alguien que está en la zona cero de la guerra más cruenta yo te diría, la acción policíaca militar más relevante de la última década. Te voy a soltar una exclusiva. ¡Eso! Yo me vi con un amigo poeta y estábamos platicando, que él es de Jalisco, entonces dije, puede ser que tenga ganas de irme a Jalisco. Y pues iba en la carretera y me llegan mensajes justo de algunos grupos del magisterio. Y básicamente, para no hacer tampoco la historia tan larga, en realidad se trata de un familiar que queda atrapado en el municipio de Coquío. Y esta familiar se comunica conmigo justo porque la ruta es compleja, además iba con su hija. Y bueno, entonces nos fuimos mensajeando, me comparte su ubicación en tiempo real y yo al teléfono, también iba en carretera, pues nos íbamos comunicando todo el tiempo. Por eso el texto está narrado muy precisamente con los momentos muy particulares en donde ocurren las cosas, justo porque entre el chat de los magisterios, mi charla con ella y la construcción que yo ya tenía del terreno, sí. Pues evidentemente fuimos compartiendo un montón de información, ¿no? En el proceso, bueno, evidentemente yo le iba compartiendo esta zona, está de alto riesgo, me fui igual al mismo tiempo comunicando con varios periodistas del estado con los que trabajo, que pues, si me permites hacer un comercial, vamos a sacar otro trabajo en el que hicimos el recorrido justo desde Jalisco hasta Colima, tratando de narrar justo cuál es la ruta y por qué es importante poner énfasis particularmente en esa carretera que te comentaba hace un momento, es la 401 que lleva de Guadalajara a Tapalpa, pero justo antes de llegar a Tapalpa hay, digamos, una intersección que te saca directamente a Colima, esto en Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande, dependiendo de los habitantes le cambian el nombre. Es así, te lo juro. Y bueno, el chiste es que yo me voy comunicando con mi familiar, vamos construyendo la historia y evidentemente yo le voy diciendo, porque yo estaba muy molesto, ¿no? Porque hasta ese momento no había un solo mensaje, querido Oscar, dirigido particularmente a las y los tapatíos. Para entonces ya habían confirmado que Mencho había sido asesinado por las fuerzas federales. Eso ocurre más o menos como a las 11, exacto, ¿no? Pero el trayecto, bueno, yo lo comienzo con ella desde las 5 de la mañana. Entonces nos vamos mandando mensajes porque... ¿Qué está pasando? Algo raro está sucediendo. Lo primero que ocurrió fue que, bueno, estamos en México. Muchos de los trayectos no tienen cobertura y dependiendo de la empresa de telecomunicaciones que uses, tienes más, menos. Pero particularmente ese día había tramos que no debía haber. Y bueno, como yo hago periodismo de datos y sé lo que es un IMSI Catcher, que son todas estas tecnologías de inhibición de señal, ese fue el primer foco. Y posteriormente esta persona me dice es que no hay semáforos, ¿no? Y yo como que no hay semáforos. Ella estaba al norte del estado y yo estaba pues al sur, ¿no? Ya en la colindancia con Michoacán. Yo como que no hay semáforos y me dice no hay un solo semáforo y la cosa está como extraña. Los profes están, todos los que van hacia las escuelas, nos estamos mandando mensajes porque pues están teniendo problemas para transitar, ¿no? Y yo dije, ok, esto ya es una segunda señal, pero era demasiado temprano para saber cualquier cosa. Llega más o menos como a las... Entre 9 y 10 de la mañana empieza a haber conatos de violencia. Sí, a esa hora más o menos yo recuerdo, porque además esa va a ser la pregunta que mucho tiempo nos hagamos, ¿no? ¿Qué estabas haciendo cuando supiste que estaba pasando lo del Mencho? Manejando. ¿No? Tú manejando. Yo la verdad, yo estaba desayunando el domingo así relajadito y ahí es cuando empieza y bueno, mi lectura fue algo raro está pasando
por la ubicación donde estaban los bloqueos y ya comenzaba a ver justamente eso. Ya empezaba a salir la base social del crimen organizado. Sí, además, pues yo tenía compromisos también acá en Ciudad de México. Había que estar como en muchas cosas al mismo tiempo, pero en el momento en el que sabemos que es un operativo que pretende capturar a Nemesio Ceguera Cervantes, que bueno, está de más decir que es el criminal más buscado en México, esto iba a tener varias implicaciones. Lo primero que me vino a la mente, Oscar, fue de 2015. ¿No? Cuando justo el cártel Jalisco Nueva Generación tira un helicóptero con un lanzamisiles. El 1 de mayo en Villa Purificación. Perfecto. Eso también trasladó a la capital, a Guadalajara, varios conatos de violencia. Tú te recordarás, taparon la carretera rumbo a Chapala, sí, que conecta con el aeropuerto, e incendiaron camiones. En aquel momento también tiraron algunos cuerpos en los Arcos del Milenio. De hecho, en ese momento creo que tuve mis 5 minutos de fama en la revista Proceso, porque yo acababa de entrar. Entonces, fue tú conocías muy bien la zona. Entonces... Fue mi bienvenida. Sí, porque tengo grandes amigos que habitan el sur. De hecho, tengo gran relación con grupos campesinos que habitan El Limón, Ciudad Guzmán, hasta San Isidro, San Gabriel. Tengo muchos reportajes de todo lo que conocemos como la ruta rulfiana, hasta llegar al Grullo, ¿no? Y de hecho, hace 8 años todavía la gente de ahí sabía que el Mencho vivía en el Grullo. Entonces, cuando empezó eso... te recordó al 2015. Ya sabes, ¿no? Esta imagen del meme del perrito. Sí. Eso fue terrible. Y dije, esto requiere otro nivel de atención. Ahí fue cuando ya de plano me tuve que estacionar y veme diciendo todo, compárteme tu ubicación en tiempo real. Hablo con algunos comandantes que son compas de la zona y pido que me vayan echando por lo menos información respecto a si va a haber alguna toma. Continúa la y en jornada. Ese momento, por ejemplo, tus fuentes, tus comandantes, ¿sabían qué estaba pasando? Porque mucho se ha dicho de que se trataba de un operativo en el que solamente un grupo muy limitado de personas sabían. Bueno, tanto que el alcalde evidentemente no sabía, el gobernador no sabía, y eso tiene que ver con el nivel de desconfianza que hay muchas veces en otras autoridades o el nivel de secrecía que requiere una operación de este tamaño. Tiene que ver con... Es multifactorial. En primer lugar, porque recordemos que Enrique Alfaro reconoció que el cártel Jalisco Nueva Generación se había infiltrado en la fiscalía sin repercusiones a nadie. No se hizo ninguna investigación. También, bueno, ahora mismo el trabajo de Sánchez Ley, que reconoce que la Iglesia Católica abogó por los hijos del Mencho, ¿no? Sí, los padres escribiendo cartas a las autoridades de Estados Unidos diciéndole, el Menchito es bueno, suéltenlo. Lo que yo publicaba en Jalisco no nos deja ni rezar, ¿no? Es decir, sí, hay de verdad una, digamos, especie de amalgama de factores que hacen que este tipo de operativos tengan que tener secrecía absoluta. De hecho, a la mañana siguiente de los hechos del domingo sale el alcalde de Tapalpa a reconocer que él jamás se enteró de absolutamente nada, estaban consternados. Entonces, lo único que sabíamos era que iban por un capo. Yo originalmente creí que iban por el Sapo. Yo también. Por la zona. Yo también. Es que era muy evidente, ¿no? Pero yo nunca pensé en el Mencho. Dije, jamás. No se van a atrever a ver, tanto. Al Mencho lo habían matado 6 veces. Para empezar, había ahí algunos vestigios de que podrían hacerte dudar si seguía vivo o no. Aquellas pancartas que aparecieron en Colima, en donde varios capos aseguraban que estaba muerto. Yo hice un reportaje que se llama Todas las vidas del Señor de los Gallos, en donde narro paso a paso todas las veces que lo mataron, y ¿no? todas las veces que resucitó. Y todas las veces que resucitó, y yo por lo menos conté 6. Entonces jamás asumí que fuera el Nemesio. Además, con el antecedente del 2015 en Villa Purificación, dije, no se van a atrever. O sea, como es imposible que nos dejen en esta ignominia sin darnos ningún mensaje y viendo cómo se pone la cosa. Pero sí pasó, amigo. Uf. Entonces, tú sigues avanzando, evidentemente. Dices, yo tenía que trabajar. No, y además... pues tienes que moverte. También estar fijo te pone un blanco justo cuando está ocurriendo toda esta violencia. Oye, primo, y más o menos recuerdo que como a las 11:15, bueno, a mí una fuente federal de Estados Unidos me confirma el Mencho batido, y al poquito tiempo, cuando lo intento comunicarlo a Milenio, el periódico donde también trabajo, ya, ellos también lo habían confirmado de manera independiente. ¿Tú a qué hora te das cuenta que es el Mencho? ¿Y cuál es tu primer pensamiento? Porque además, a mí me agarra en la comodidad de mi casa en Ciudad de México. A ti te agarra en carretera de Michoacán.
No quisiera ni adentrarme porque mis padres les va a dar un infarto, ¿no? Porque además, pues aguililla, ¿no? O sea, imagínate aquello. Pero bueno, me agarra más o menos como a las 12 del mediodía, justo porque iba manejando, no tenía como esta... La buena señal, además, ajá, claro. muy buena señal y además conoce las carreteras de Michoacán, quizá igual que yo. Y bueno, es muy complejo, ¿no? A las 12 y lo primero que hago es pensar en mi familia. Debido a los antecedentes que teníamos, dije, hay que, hay que comunicarme, ¿no? Y veo que en el chat familiar se están compartiendo información. Recolecto algunos datos incluso que ellos tienen porque afortunadamente los grupos magisteriales están muy acostumbrados a trabajar en equipo, están muy acostumbrados a compartir información. De hecho, he visto ejercicios maravillosos de fact-checking o de verificación de información entre los grupos magisteriales, justo porque tienen esta necesidad de estar caminando todo el tiempo territorios a donde, bueno, no llega a veces ni la luz, ni el gas, ni el agua, y ellos tienen que ir a dar clase. Entonces, creo que mi principal fuente ya después de esto, además de evidentemente cuando ya cotejo la información con un agente particularmente también de Estados Unidos, qué curioso que ellos sí tenían información al respecto y ellos se comunicaron más con nosotros, ¿no? En México ninguna autoridad lo reconoce hasta como las 4 de la tarde. Sí, o bueno, muy tarde. por lo menos en Jalisco, ¿no? Que ya hay información fehaciente. Los comunicados que había era, por ejemplo, que el Congreso del Estado de Jalisco iba a cerrar, ¿no? El lunes. Y bueno, y eso cómo deja a la gente, ¿no? Claro. Mi preocupación era esa. Entonces veo los chats, veo que todos están en casa y bueno, empiezo ya prácticamente a redactar este reportaje del que estamos hablando. Cuando lo redactas, ¿qué momento, qué parte de lo que de tu familia, ahora sabemos, tu familiar te cuenta que tú dijiste, esta es una gran historia? ¿Cuál es el momento que tú dirías, es el reflejo de la gravedad? Porque yo creo que son muchos factores. Por un lado, claro, es evidentemente el despliegue del Estado, pero también el abandono al que dejaron a la gente, ¿no? Este vacío de información no era únicamente un vacío para la prensa, era un vacío en el que los propios ciudadanos quedaron en completo riesgo ante lo que estaba pasando en Jalisco. Lo que acabas de decir es pilar. Yo he escuchado y leído a mucha gente quejarse del trabajo que hacemos los periodistas, referente particularmente a, digamos, rebotar la información con las autoridades. ¿Y qué vamos a hacer cuando no hay una autoridad que dé la cara? Porque este no es el primer caso. En el 2015 ocurrió igual. Sí. Entonces, más que yo decir este es un gran reportaje, yo estaba muy enojado porque una familiar estaba encerrada en Cuquío y habría tenido que pernoctar en Cuquío, en la zona limítrofe entre Zacatecas y Jalisco. Imagínate, imagínate el terror. Y iba con una niña. Entonces, la verdad es que más que pensar en una gran crónica, yo estaba muy molesto porque no había información oficial, no había manera... el reportaje del que estamos hablando, que más bien es una crónica, es un ejercicio de pataleo, querido Oscar. Era esto de yo llamo a la fiscalía, no hay respuesta, llamo al municipio de Tapalpa, no hay respuesta, llamo al Grullo, no hay respuesta. De hecho, ahora que estuvimos haciendo yo y mi compañero Adrián Montiel este recorrido, bueno, el alcalde del Grullo muy encerradito y hay una imagen en YouTube de que dice casa como si fuera el COVID, ¿no? Y bueno, si no das una explicación... si no hay una manera de comunicarse, porque Guadalajara, digamos, o por lo menos el área limítrofe, tiene 9 millones de habitantes. Es una ciudad grande que tiene conductas ya digamos, multiculturales, que Sí, tiene claro. más acceso a un montón de recursos. Pero ¿y qué con las poblaciones? ¿No? Jalisco no es Guadalajara, no es Zapopan y no es Tlaquepaque. Es un estado gigante en el que puedes estar en carretera hasta 8 horas, querido Oscar. En el mismo estado pasar 8 horas. Por eso dije el dato del inicio. Para llegar a mi casa en Coyoacán hago 7. Entonces imagínate el tiempo que puedes estar. Hay zonas que no tienen pavimento, hay zonas a las que no entra cualquier tipo de vehículo, que ahí ese es otro dato importante. Hubo mucho robo de vehículo de alta gama que curiosamente no se usó para los incendios. Entonces mucha gente asumimos
que los usaron para escapar, ¿no? Porque no solo ocurrió lo del Mencho, también ocurrió el abatimiento del tulipán, ¿no? En Colima. Sí.